Ya, ahí comenzamos a grabar. Súper. Participantes, ya. No se está uniendo nadie más, sin embargo voy a subir esta ayudantía para quienes no puedan conectarse. Ya, eso, les recuerdo que tenemos 40 minutos desde ya para desarrollar esta ayudantía. Agradezco a quienes puedan, a quienes han prendido la cámara, a quienes no puedan y todo, no hay problema. Bueno, ahora vamos a hacer la ayudantía con respecto a la ficha bibliográfica, sin embargo, igual ya está, hace harto está subido el material, se subieron las parejas, recuerden que tiene que ser en parejas, no individual, ¿ya? Realmente necesito que entiendan eso. Si no tienen pareja de lo que se asignó, porque las parejas las designé en relación a la lista que hay del curso. Quienes no tengan pareja, por favor, eh, les pido que por favor me avisen, ¿ya? Y lo antes posible para yo designar un nuevo grupo. A ver, ¿alguien quiere ingresar? A ver. A ver, por lo que entiendo, es que están todas. Ya, ahí está Génesis Epiromil. Ya, entonces eso, vamos a pasar a ver la lista primeramente. Hay un grupo que es de 3 personas, que es María Francisca de las Nieves, Génesis Tejo y Emily Vidal. Recuerden que para la próxima ficha no se van a cambiar las parejas porque la idea es que trabajen con distintas personas y el objetivo también es que construyan conocimiento entre 2 personas. Yo creo que hoy en día en tiempos de pandemia se hace mucho mucho más fácil, no más que fácil, como mucho más nutritivo trabajar entre 2 personas, siempre y cuando ambas trabajen. Les pido también que cualquier cosa, buena Alme, muchas gracias. Les pido por favor que cualquier cosa que tengan complicaciones me avisen de antemano durante la semana, ¿ya? Eso, con la división de parejas, quien esté sola, porque no sé, por cualquier cosa, que alguien que haya desertado de la carrera, que nosotros no sepamos, les pido por favor que avisen. Ya, eso primeramente. Con respecto a la ficha, necesito saber, ¿quedó claro con respecto a la ficha? Porque igual ya se subió el material hace harto tiempo, se hizo un video explicativo, entonces, porque esta ayudantía va a ser específicamente cómo se hace la ficha bibliográfica y no con respecto al material, porque la idea es que ustedes desarrollen el conocimiento de antemano antes de profundizar en la unidad, con la idea de que tengan leído el texto. Entonces, ahí se unió la Betsa, necesito que por favor, bueno, primeramente vamos a revisar. Bueno, está la ficha bibliográfica. No, antes voy a consultar. ¿Alguien tiene muchas dudas o no entendió cómo hacer la ficha? Les pido también, por favor, chicas, que participen para poder optimizar el tiempo y poder responder todas las dudas. Hola. En el chat o pueden conversar. Hola. Hola, Eli. A mí la parte como que más me complica es como el inicio, en donde poner como el autor, el título y el capítulo. Eso es como lo que como que quedó súper enredada. Y por ejemplo, la otra vez tuvimos que hacer una, pero al final como que no resultó porque nos fuimos a paro otra semana más, entonces como que estábamos tratando de hacerla y el capítulo no sabíamos como de dónde sacar esa información. Sí, con respecto a eso, recuerden que en el programa está la bibliografía, ¿ya? Así que lean el programa, abajo de donde está la programación del curso, sale la bibliografía complementaria y la bibliografía obligatoria. Así que ahí pueden encontrar el nombre de la bibliografía, ya que como no están viendo APA, no les voy a pedir que esté citado.
Así que ahí pueden copiar y pegar, como copian del programa y lo ponen en la ficha bibliográfica, porque la idea es que ustedes empiecen a desarrollar la costumbre de, lamentablemente en la academia, todo tiene que ser citado, porque si no se trata de plagio y en la universidad le ponen mucho color con respecto a lo del plagio, como que te ponen un 2 y te hacen ir a como una comisión, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que siempre digan de dónde sacaron la información, ¿ya? Por eso, como les dije, pueden ver en el programa y ahí van a encontrar la bibliografía, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra duda antes de pasar a decir algunos aspectos como tips? Eli, ¿quedó claro lo que te expliqué? Por último, un dedito para arriba. Sí, gracias. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? ¿Que tengan mucha duda? Bueno, estamos. Voy a pasar. ¿Pueden ver mi cámara? Ah, o no la tengo compartida. Ahí está, compartir pantalla. Krishna, qué bueno que pusiste la cámara. Hola. A ver, ¿quién más puso la cámara? Hola, Alme, qué bueno que han puesto la cámara, chicas. Así no me siento tan sola. Ya, voy a poner la pantalla. ¿Ven la pantalla? Un dedo para arriba. Sí. Ya, bacán. Ya, Iván. Ya, buenísimo. Ya. Como pueden ver acá está el sample, ya que como no hicieron la primera ficha porque estaban en paro, con la profe decidimos hacer este sample, que es este ejemplo de la ficha para que tengan una guía de cómo hacerla, ¿ya? Porque igual es complicado el hecho de estar en clase online y no desarrollar la clase presencial. Acá en el video pueden encontrar todos los lineamientos y cómo hacer la ficha y además en este sample queda súper claro. Sin embargo, yo acá les tengo unos aspectos importantes que los agregué hoy día, que esto también va a quedar en el documento. Primeramente, utilizar el mismo tamaño y tipo de la letra de la ficha como parte del formato, es decir, el formato que tienen que hacer es el mismo de esta ficha bibliográfica como sample, ¿ya? Lo otro, la elección de los conceptos como aquellos que son fundamentales, es decir, que sin ellos lo que quiere expresar el autor no tiene sentido, no se podría comprender el texto. Yo entiendo que es complejo sacar los conceptos más importantes, porque los conceptos, los autores generalmente desarrollan muchos conceptos para poder ejemplificar y para dar a conocer su idea. Sin embargo, acá la idea, como yo les dije, no hay ninguna verdad, yo no les voy a evaluar con respecto a lo que yo pienso, sin embargo, con respecto a la fundamentación. Si esto está fundamentado, va a estar correcto, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes elijan conceptos que sin ellos el texto no tiene sentido y que estos conceptos estén bien explicados y fundamentados. Y también, muy importante, recuerden poner la página de donde sacaron los conceptos. Eso es súper importante porque yo obviamente voy a tener leído el texto, voy a saber los conceptos y voy a saber de dónde se saca la información, especialmente de que este texto, recuerden que es la condición humana, que es el primer capítulo y que son alrededor de 11, 10 páginas, que es, si no me equivoco, de la 21 a la 33, ¿ya? No tienen que leerse el libro de las 300 páginas. También, al explicar los conceptos, no copien y peguen, ya que me daré cuenta y se bajará puntaje y además que podría ser plagio. La idea de esta ficha es que ustedes puedan comenzar a desarrollar mayor raciocinio con respecto a la ficha y por lo mismo puedan explicar con sus propias palabras para hacerme entender de que el objetivo de aprendizaje de este trabajo se cumplió y también yo comprenda y tenga en cuenta de que ustedes están entendiendo el contenido. Discúlpenme porque quiero saber si alguien está entrando a la conversación y no ha sido unido. Participante. No, ya, están todas las personas. Súper.
Eso primeramente, recuerden ser concisas, expresar las ideas de manera sintetizada. Esto les va a ayudar mucho para lo que sigue de la carrera, porque así van a, porque generalmente hay, no sé, que les van a dar extensión para algunos trabajos, no sé si ya les han hecho, así como, ya, el trabajo puede ser de máximo 5 páginas, de 500 palabras, entonces la idea es que acá desarrollen de manera de síntesis, no como tanto conector, como tan rimbombante y que suene formal, porque finalmente lo que importa es el contenido. Sin embargo, igual es importante la redacción porque gracias a una buena redacción se puede comprender el contenido que quieren expresar. ¿Van entendiendo hasta ahora, dedito para arriba? O si voy muy rápido, también si tienen dudas, díganme. Ya, súper, ahí la Paula, la Valentina, la super, la Tamara, y también por las chicas que están con las cámaras me dicen dedito para arriba. Ya, les pido por favor que me digan cualquier duda. También mejorar la capacidad de síntesis, comprensión del texto y la redacción para comprender la idea. Acá recuerden que el trabajo autónomo como bienvenida a la universidad es súper importante, ¿ya? Y que es súper lamentable de que tengan que empezar el primer año por acá. Por lo mismo, apelo mucho al trabajo autónomo, chicas, para que empiecen a desarrollarlo desde ahora, para que cuando comencemos las clases presenciales tengan estas nuevas herramientas, porque finalmente en el colegio es complicado, porque en el colegio todo te dicen todo lo que hay que hacer, hay una escolarización en la cual no se desarrolla autonomía, y eso es lo que nosotras tenemos que destruir ese paradigma, ¿ya? Por lo mismo, eso, hay muchas páginas de internet las cuales tienen conectores, ¿ya? Así que échenle una ojeada, busquen conectores que sean formales, causa-efecto, secuencia de conclusión, ¿ya? Eso es muy importante. Ojalá que lo guarden después en Drive porque les va a servir para los demás trabajos. Y como dije anteriormente, indicar la página de donde sacaron los conceptos. Con eso, ¿alguna duda que tengan de antemano con respecto a la ficha? Ya, nadie tiene dudas. A ver, Yo tengo una. ya, cuéntame. En la parte de las preguntas, ¿se hacen dos o solamente una? Simplemente hay que seguir lo que dice cada cuadro. Acá dice una pregunta, solo una, ¿ya? Ah, ya. Todo lo que no se diga es que no hay que hacerlo, ¿ya? Entonces cualquier cosa, por ejemplo, miren, también otra cosa, acá en la modalidad como nosotros trabajamos con las profesores, es que siempre tiene que existir el diálogo con las y les y los estudiantes, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen duda, me pueden preguntar. Si de repente yo reviso y ustedes me dicen, Bárbara, yo no estoy de acuerdo con esto, porque según lo que se preguntó en esto, podemos conversarlo. También, si hay feedback que yo les doy, se los fundamento y a ustedes les sigue no haciendo sentido, pueden hablar con la profesora, ¿ya? Cualquier cosa que no estén de acuerdo con mi feedback, pero recuerden, chicas, que primero no es como, profe, sabe que el ayudante me evaluó mal, no, sino que es primero, primero decirme a mí que ese feedback no están de acuerdo, me explican el por qué de manera fundamentada, ¿ya? Y yo les explico, y me dicen, oye, Bárbara, es que sabes que sigo sin entender, le pueden preguntar a la Sole y me avisan también que le van a preguntar a la profesora, ¿ya? Porque la idea acá es que mantengamos un diálogo, ¿ya? Yo estoy súper abierta a conversar, porque también como persona también me puedo equivocar, ¿ya? Entonces, por eso las invito a que dialoguemos, que si hay algo que no están de acuerdo con el feedback, me digan, y si cualquier cosa, como dije anteriormente, lo pueden hablar con la profesora. Yo no les voy a tomar mala, si hay algo que no están de acuerdo, lo podemos conversar en un clima de respeto, de buena onda,
y eso más que nada, ¿ya? Como también entender que yo como persona también me puedo equivocar y que también de repente puedo dar un feedback que quizás no fue el más apropiado, ¿ya? Entonces quiero que quede súper claro eso. Cualquier duda con respecto al feedback que yo les dé, me pueden decir. También tengo plazo de 2 semanas para revisar la ficha, ¿ya? Si me paso del plazo, me dicen, Bárbara, te estáis pasando del plazo, y yo obviamente va a ser como, ya, sí, perdón. Pero obviamente siempre cumplo con el plazo, ¿ya? Nunca me paso cualquier cosa aviso, pero legalmente tengo que hacerlo en 2 semanas. Eso hasta ahora. No sé si tienen alguna duda. Ya, creo que nadie me está diciendo que tiene duda, así que eso hasta ahora. Eso, entonces acá les dejé los otros conceptos, aspectos importantes. Recuerden que está el otro documento que les explica cómo hacer la ficha. O sea, perdón, acá está el documento en el que está explicado. Recuerden que está el video que explica. También recuerden que cualquier cosa del feedback, que no estén de acuerdo, que consideren que no fue apropiado, me dicen, ¿ya? Igual que podemos conversarlo, ningún problema, estoy súper abierta y creo que obviamente se tiene que abrir un diálogo con respecto a las evaluaciones, y cualquier cosa que no les haga sentido, me avisan después de conversar sobre eso y lo hablan con la profesora, y yo también le aviso a la profesora como, profe, por ejemplo, Lara no entendió mi feedback, así que se va a comunicar contigo. Ya es importante que mantengamos un diálogo, ¿ya? Eso hasta ahora. Recuerden que también hay un video explicativo que subí, y acá recuerden que está el documento de la división de parejas y que el trabajo tiene que ser en parejas. Si están solas porque la estudiante se salió de la carrera o whatever, me tienen que avisar, ¿ya? Eso. Es muy importante que trabajen, que sean 50-50, que no haya una persona que esté trabajando más que la otra, que haya también empatía con respecto a las situaciones, porque estamos en situación de pandemia, hay gente que no tiene buena conexión a internet, y tenemos que entender también que hay una desigualdad muy grande, y con esto de las clases online se visibiliza mucho más. Eso. ¿Alguna duda? Ahora me salió una duda. Cuéntame. Que en la parte de nombrar los conceptos como centrales del texto, hay que especificar como al tiro como qué palabra es. Ujú. Por ejemplo, no sé si quiero hablar como sobre ya una palabra como X, como metas. Tengo que poner metas como en qué página sale y como la definición que me dan, o sí, como una cosa así, ¿o no? Sí, tal cual. Tal Ya, como dice, tienen que hacerlo tal como sale en esta ficha, ¿ya? Por eso lo ya. subimos con la Sole. En este caso, recuerden, bueno, esto no lo pesque porque era como cuando se había propuesto como evaluación esto, que era como la profe ya lo había explicado en las clases, era esto, pero recuerden que la ficha va a ser antes de comenzar la unidad, con la idea de que ustedes ya vayan desarrollando un conocimiento previo y no sea simplemente que vayan a la clase sin haber leído el texto y solo a que la profe les explique el texto, porque eso es parte también de la autonomía que se pide. Es tal cual acá, por ejemplo, decir el concepto, perdón, y acá son 2 conceptos centrales, no son 3, me equivoqué. Entonces acá es el concepto, recuerden, con la página, y ahí es una definición del ser humano caracterizado por ser universal, etcétera, etcétera. Y acá lo mismo, concepto, la página, ¿ya? Lo que sí, chicas, saben que tengo una duda enorme, acá la nueva tarea de la ficha aerográfica con respecto a si es acá está. Ay, no sé qué me está diciendo esto. Ya.
Ahí, esa. Ay, qué raro. Ah. Ahora no sé qué está pasando en esto. Ahí está. Ya, sí, acá efectivamente, como sale que subí este sample, son dos conceptos centrales. ¿Ya? Y recuerden que tienen plazo hasta el día 29 de mayo hasta las 11:59 p.m. ¿Ya? Les pido que por favor cumplan con el deadline, con el plazo que se está dando, y cualquier cosa me hablen. ¿Ya? La idea es que empiecen a desarrollar ahora y que cuando termine esta videoconferencia empiecen a comenzar a trabajar desde ya en la ficha, empiecen a comunicarse con sus parejas, y vayan conociéndose también, ¿ya? Eso primeramente, y también solo seguir las instrucciones que salen en esta ficha bibliográfica, ¿ya? Recuerden también que el título lo pueden encontrar en el programa, la idea principal del texto. La idea es que no se vayan por las ramas. Por ejemplo, cuando la autora habla de la condición humana, hablarlo a grandes aspectos. O sea, no voy a profundizar solo en la labor, porque finalmente la labor es un aspecto pequeño con respecto a la idea principal. Sin embargo, si ustedes consideran que el concepto labor es uno de los dos conceptos centrales del texto, pongo labor y lo explico, ¿ya? Eso. También, bueno, y obviamente yo voy a leer, voy a decir, pucha, es un ejemplo, el concepto, ya, por ejemplo, acá el concepto persona. Pucha, el concepto persona, bueno, en este caso sí, pero por ejemplo, si no fuera así. No, el concepto persona, pucha, en verdad es una parte muy pequeña del texto, por lo tanto no engloba la totalidad, que es lo que se está explicando acá. También todo va conectado, o sea, si no me dice, si no me nombra la idea principal del texto, probablemente va a causar que la fundamentación que me den acá probablemente no va a ser la más apropiada, ¿ya? Lo importante es que lo fundamenten bien. Elabora una pregunta que te surja luego de haber leído el texto. Recuerden que acá tienen que hacer una especie de introducción, obviamente, no es simplemente poner la pregunta, porque si no va a ser muy incompleto y no voy a entender bien de qué va, ¿ya? Por lo mismo, recuerden que no es simplemente poner la pregunta y ya. Por ejemplo, el ser humano es dotado de racionalidad y a la vez materia, un ser incompleto el cual nunca termina de aprender, lo que puede diferenciarlo de la especie humana al tener la riqueza de poder pensar, por ejemplo, en términos éticos, el discernimiento de lo bueno y lo malo, en términos de lo que se concibe que es deseable. En ese sentido, y ahí la pregunta, ¿cómo se puede explicar a pesar de tener tal facultad, no ha sido capaz de respetar y de resguardar a su propia humanidad a través de las guerras que han ocurrido, atentando así contra su propia especie? Como yo les dije anteriormente, recuerden que es súper importante que cuando vayan leyendo el texto y cuando vayan viendo la información y las clases, se vayan cuestionando y se vayan preguntando todo el tiempo, así como, oye, ¿por qué esto? Ah, entonces esto probablemente causa eso, ¿y por qué ocurre eso? De hecho, intenté fomentar mucho eso en el foro pregunta que hice. De hecho, respondí todas las preguntas de lo que yo vi, de las personas que lo respondieron. La idea es que, por favor, les pido que participen todas en las preguntas, porque y en las tareas que se van dando durante el curso, porque eso va ayudando a tener un conocimiento de antemano para desarrollar las evaluaciones. Quería preguntarles también qué les pareció las preguntas el trabajo de las preguntas y la respuesta que les propuse. Ya, cuando yo les propongo las preguntas, no es para que me pregunten, o sea, me respondan, sino que las preguntas que yo propongo a partir de la respuesta que me dan, es con la idea de que ustedes empiecen, que reflexionen a partir de eso, así como, hoy sí, tiene razón, porque, y profundizar
la idea es ir profundizando en el conocimiento que se va dando, ¿ya? Eso en primer lugar. O sea, por ejemplo, ya la modernidad, ya, por ejemplo, el caballo es de color rojo. Yo digo, ya, o sea, el caballo es color rojo, pero ¿por qué es rojo? ¿Por qué no podría ser verde? ¿Por qué el caballo decidió ser rojo o es porque por la naturaleza es rojo? ¿Se entiende? La idea es que se cuestionen todo el rato. Entonces, me gustaría preguntarles y que participen, por favor. ¿Qué les pareció? También necesito feedback, también si ustedes no están de acuerdo con algo, o pucha Bárbara, en verdad siento que esto no profundiza tanto, ¿por qué no hacemos esto? También acepto propuestas, o sea, no les voy a tomar mala, no va a influir en cómo los voy a evaluar, como que la verdad es que no, a mí no me interesa eso, porque a mí lo que me interesa, que también es mi pega como ayudante, es que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, eso, me gustaría que me dijeran qué les pareció. Si alguien quiere comentar, sería bueno para tener un poco más de feedback. A mí me parecieron bien porque, o sea, al principio cuando las hice, como que no las pensé mucho, como que la hice la rápida y todo. Y cuando después me comentaste de nuevo mi respuesta, como que razoné todo mucho más. Como que fue como, pucha, ¿por qué no puse esto? Si yo pensaba así, de esta forma. Mm. Como que salió a la luz mis pensamientos de verdad. Ya, bacán, me parece. Qué bueno. Esa es la idea, ese es el objetivo. ¿Alguien más tiene algo que acotar? O sea, que agregar. ¿Les pareció muy difícil? ¿No le hizo sentido? ¿Les ayudó? ¿No les ayudó? Por último, un dedito para arriba para saber si... Ya, la vale, dedito para arriba. Dale, dedito para arriba. Ya, bacán. Chat, ahí va. Solo la retroalimentación. Ya, la Estefanía puso dedo para arriba. Acá la Alme también comentó. Ya, ya buenísimo, porque esa es la idea, como ir haciendo retroalimentaciones y ahí la Krishna también dedo para arriba, bacán. La idea es seguir haciendo retroalimentación para que sea un apoyo para ustedes debido a esto de las clases online, que finalmente no es de mucha calidad, como hacer un poco de más calidad el conocimiento que están haciendo, ¿ya? Y que sientan también que están con apoyo y no están solas tampoco en el curso, que igual este curso es complicado, de hecho se acotó mucho el contenido y la cantidad de ya sean evaluaciones y de texto. Entonces la idea es que con el poco tiempo que tenemos, desarrollar lo que más podamos, ¿ya? Eso. Bueno, eso con respecto a la pregunta, no recuerden no poner simplemente la pregunta, sino que también una introducción que introduzca también al lector, que voy a hacer yo, para poder entender bien la ficha. Les aconsejo también que cuando vayan elaborando la ficha, vayan, no sé, conéctense como curso o conéctense por grupos, discutan el texto, discutan las ideas, eso es súper bueno. Por ejemplo, con mis compañeros en mi carrera, nosotros somos un grupo de A4, que por ejemplo todas las semanas nos conectamos un día a la semana y conversamos de lo que hay que hacer en la semana. Oye, ya, ¿sabéis qué? Tenemos que hacer esta prueba, oye, ¿qué opináis del contenido de este texto? Oye, ¿sabéis que no me quedó claro? Y nos vamos explicando. Entonces ese trabajo autónomo y ese apañe que pueden hacer entre ustedes es súper importante. Y eso tiene que también surgir desde su propia iniciativa, porque chiquillas, recuerden que nosotras estudiando pedagogía, nosotros como futuras profes tenemos que saber mucho. Entonces yo les aconsejo que no se queden simplemente con la bibliografía y las clases, sino que se motiven a buscar, se motiven a aprender, se motiven también como grupo, porque la pedagogía es muy social. Entonces también requiere mucho de apañe de todos quienes están estudiando, de no acapararse
no sé, con resúmenes, oye, chiquillas, saben que tengo este resumen de este texto y lo comparten por el Google Classroom, si alguien tiene una duda o una pregunta, oye, chiquillas, yo quería preguntar, a modo fuera pregunta, no sé, por ejemplo, ¿qué creen que es el ser humano? No sé, ¿ya? Entonces esa es la idea. También, recuerden que toda evaluación que hagan, y bueno, en este caso me refiero acá a la ficha, escriban desde la premisa de que yo no sé nada de lo que van a explicar. Escriban desde la premisa de que ustedes tienen que explicarme a mí un texto. Yo no sé la condición humana, no sé a qué se refiere a Hannah Arendt, onda, nada. Les aconsejo también, lean acerca de Hannah Arendt, porque ella es una, no sé si, creo que ella no se considera filósofa, creo que se considera cientista política. Bueno, whatever, no me acuerdo. Pero les aconsejo que lean del autor cuando les pasen un texto, porque eso les va a hacer adentrarse a un poco la idea. Por ejemplo, Heidegger, no sé si lo cachan. Un dedito para arriba, ¿lo cachan? Bueno, Heidegger es un filósofo que era judío, si no me equivoco, era nazi. No, no era nazi, era judío y él, o era nazi, no, no recuerdo. Bueno, pero él, por ejemplo, a ver, lo voy a buscar al tiro, espérenme. Dice que era alemán en un lado leí. Entonces, si es alemán, tal vez es nazi. Sí, acá dice, bueno, si no, no me recuerdo, bueno, no recuerdo bien, pero Heidegger tiene una perspectiva, sí, creo que eran nazi. Sí. Sí, parece que Heidegger era nazi. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede visualizar a partir de la ideología que tiene un autor, más o menos para dónde va. Por ejemplo, si el autor es existencialista, que es como cuestionarse todo el rato como la vida, así como a lisa y llanas palabras, también puede dar una clue, como una nueva visión con respecto a eso, o si es nihilista, que significa que la vida es un absurdo y que la vida nada tiene sentido y que todo existe porque existe, también nos da una nueva pista. Entonces les aconsejo que es súper interesante, chiqui. Bueno, yo soy muy nerd y me gustaría que se les pegue lo nerd. Que lean del autor antes de leer de un texto. Eso les va a ayudar mucho para poder entenderlo de antemano, leer los prólogos también de los textos. Eso. Eso y la última parte, hoy que esta cuestión que se abre, ahí. Ahí. Bueno, y la última parte es, en el texto justifica por qué estas preguntas son importantes para ti. Entonces yo a través de las preguntas que le hice, la retroalimentación, yo intenté que ustedes conectaran con la actualidad, porque no sé si se han dado cuenta que muchos académicos simplemente parafrasean, como que simplemente te dan como citas textuales de los textos, pero no hay una conexión con la actualidad ni una conexión con la situación a la que quieren expresar. Entonces acá la idea es que ustedes puedan conectar el contenido, ¿ya? Entonces el ser humano es dotado de racionalidad y a la vez materia, un ser incompleto. ¿Te fijas? Estas preguntas son importantes. Bueno, a eso me refería, que es lo mismo que estábamos hablando, perdón. Entonces, por eso a partir de la introducción ustedes me dan como una pista, ¿ya? De por qué esta pregunta podría ser importante, ¿ya? Y con eso a través de una introducción. Y ahí me presentan la pregunta como les había dicho. ¿Quedó claro esta parte? No sé si las confundí, ¿sí? No, alguien me dice que no. ¿La Eli? ¿No? Ya. Bueno, elabora una pregunta que te surja luego de haber leído el texto. En el texto justifica por qué estas preguntas son importantes para ti. Perdón, esta pregunta, ¿ya? Es una pregunta.
Acá se refiere a que tienen que hacer una introducción con respecto a alguna pregunta que les surja del conocimiento que les entrega el texto, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, con respecto a persona y máscara, que es lo que se presenta, acá dice, ¿cómo se podría explicar que a pesar de tener tal facultad, que es la racionalidad que tiene el ser humano, cómo a partir de esta racionalidad, que supone que debería tener aspectos positivos para construir una buena sociedad, hubieron holocaustos, hubieron guerras de poder, hubieron guerras mundiales? ¿Por qué? ¿Ya? Y nunca vamos a saberlo, porque nunca vamos a entender qué es el ser humano, que es un poco también, ya les voy a dar una pista, que es lo que habla de la condición humana, o sea, es decir, como a qué nos referimos, qué es el ser humano, ¿ya? Y por eso también habla así como lo único que podría definirlo sería una divinidad, un dios. ¿Ya? Eso. ¿Te quedó más claro, Eli? ¿Sí? Bacán. ¿Cómo vinculas el texto con la realidad en la que estamos insertos? Como sociedad estamos lidiando con una pandemia la cual amenaza a nuestra humanidad. Yo acá les quise poner este ejemplo con la pandemia porque es como lo que más, lo que estamos viviendo más próximo en este momento. Y es un fenómeno, se ha creado un fenómeno social muy grande, ¿cierto? Que el hecho de que no podemos socializar con la gente, el hecho de que mucha gente está muriendo, la salud mental está siendo afectada por todo ese el hecho de que estamos encerrados bajo cuatro paredes, vemos que el gobierno no está haciendo buenas políticas públicas con las cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos conectar lo que nos dice el autor? Entonces ahí dice, como sociedad estamos lidiando con una pandemia la cual amenaza a nuestra humanidad, en conexión con el texto, es en este hecho coyuntural como el término de universalidad se hace presente desde una preocupación de la sociedad por su humanidad, reconociéndose como parte de una especie y presentando preocupación por la misma, reconociendo a los otros como personas, proyectos distintos pero facultados de los mismos derechos, como el hecho de sobrevivir a la pandemia. ¿Ya? Entonces la idea, finalmente, como dije anteriormente, es que conecten el contenido con la actualidad. ¿Ya? La idea es que eso, lo expliquen bien, o sea, no me digan, por ejemplo, el ejemplo del caballo siempre lo voy a poner, ¿ya? No, el caballo, bueno, acá podemos ver que el caballo fue afectado por el COVID, y por eso se puede ver que la idea que presenta la autora es porque es rojo. No, el caballo es rojo y por eso fue afectado por el COVID, porque no sé, porque probablemente los chinos crearon esta enfermedad y es porque quieren adquirir poder y quieren destruir el mundo. Y yo digo, ya entiendo por qué el caballo fue afectado por el COVID y se convirtió en rojo. ¿Me entienden? Esa es la cuestión, causa-efecto. ¿Ya? Esto produce esto porque pa. Entonces dijo, ya, esto fue producido por tal razón. ¿Se entiende? Como el razonamiento lógico que tienen que tienen que hacer para desarrollar esto. ¿Alguien no entiende? Que quiera compartir el por qué no entiende para explicarlo de nuevo? O digan por el chat. Discúlpeme, sobre el análisis de las citas textuales. En el momento de analizarla debemos elegir 3 conceptos como persona o dimensión universal. Recuerda que son 2 conceptos, yo me equivoqué acá, ¿ya? Recuerden que tienen que ser 2 conceptos. Acá dice persona y universalidad. Recuerden que tienen que hacer las cosas tal cual como se dice en el sample, ¿ya? De hecho, miren, quiero revisar una cosa antes. Sí, recuerden, chicas, que son 2 conceptos los que tienen que nombrar. No es ni más, tampoco es menos. Acá quiero ir al chat. Recuerden que son 2 conceptos. Sobre los análisis de las citas, 3 conceptos como persona, dimensión. No, recuerden que lo que yo estoy acá es el ejemplo del texto persona y máscara.
Recuerden, chicas, que esto es un ejemplo para guiar el texto, porque esta ficha bibliográfica es en relación a el texto de Hannah Arendt, La condición humana. Ya recuerden, y quiero que eso quede súper claro, recuerden que la ficha tiene que ser en relación al texto de La condición humana, elegir los conceptos a partir de eso, explicar a partir de eso la idea principal, presentar la pregunta a partir del texto de Hannah Arendt. Por favor, quiero que quede súper claro eso, y que también a las personas que se confundieron, o a las personas que no vinieron, por favor, chicas, les pido que le expliquen a las demás compañeras eso. ¿Quedó claro? Sí, la Eli dice que sí. La Tamara, dedito para arriba. La Estefanía igual. La Paula igual. La Gala, ya, súper. Eso, porfa. Díganle esta información a las compañeras, porfa, ya, para que nadie se confunda. Bacán. Eso, con respecto a las parejas, recuerden, cualquier cosa que esté sola me avisa para meterle a otra pareja. Eso con los conceptos. Recuerden que acá la idea principal, no irse por las ramas, elegir a la idea en general, fundamentarlo. La bibliografía está en el programa. Recuerden poner el mismo tamaño y tipo de letra acá como parte del formato. Recuerden que acá no hay rúbrica debido a que es como un trabajo de fundamentación, ya, por lo cual no va a tener rúbrica. Sin embargo, yo voy a darles todos los comentarios personales para que el feedback quede lo más claro posible. Recuerden que acá son solo 2 conceptos los que tienen que explicar, y sí o sí poner la página. No tienen que usar APA, que es el sistema de cómo citar, porque no les han enseñado APA todavía, o quizás les están enseñando aún, pero no, acá no se va a pedir, solo la página del texto. Recuerden acá hacer una introducción para yo saber más o menos de qué trata lo que quieren discutir, y acá la pregunta, guíense por lo que sale acá. Recuerden explicar todo como si el lector no supiera nada, no se ha leído el texto de Hannah Arendt, nada. Y acá recuerden vincular a la realidad a la que estamos insertos. No necesariamente tienen que fundamentarlo con respecto al COVID, sino que pueden hacerlo con con el estallido social, con, no sé, la industrialización, eh, había en una respuesta a la pregunta algo muy importante, muy interesante, que alguien habló de la moda, que metió como esto de la industrialización de la moda con respecto como al texto de la modernidad. Entonces como innovación también sería bueno, como saber nuevas cosas. Acá están los aspectos importantes. Recuerden que está el sample y está el video. Ahí empiezo a dar por finalizada, ya que tengo clases en 15 minutos. ¿Alguna duda? Recuerden, este es el último momento. ¿Alguna duda? Acá en el chat. Vale. La Alme dice sí. Alme, ¿te refieres a que haya alguna duda o es que entendiste todo? Era sobre otra cosa que dijiste. No me acuerdo cuál, pero era de otra cosa. Y no te acordáis. Pero era algo como súper chico, era como si se entendió todo, si no me equivoco. ¿Y hay algo que no entendiste? No, quedó clarito. Ya, bacán. Y lo último, chicas, recuerden, por favor, no hagan la ficha bibliográfica en relación a la condición humana de Hannah Arendt. Por favor, no lo hagan en relación a texto, a la persona y máscara. Por favor, no se confundan con eso. Acuérdense de decirme cualquier cosa si alguien está sola, etcétera, etcétera. Así que eso hasta el día de hoy. Y nos vemos, y espero que les vaya muy bien con sus reflexiones y su ficha. Así que eso, que estén súper bien. Chau.